Imagina por un instante que el paso del tiempo no es el verdadero responsable de ese cansancio que sientes al despertar, de esa falta de energía que arrastras durante el día, o de ese reflejo en el espejo que ya no transmite la vitalidad de antes, porque la realidad, aunque incómoda, es mucho más profunda y exige una mirada honesta. No es el tiempo el que te está desgastando, son esos pequeños hábitos invisibles que repites todos los días sin cuestionarlos. Esos que parecen inofensivos, pero que en silencio van erosionando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, tal como una gota constante termina perforando la piedra más firme. Y es aquí donde la filosofía estoica se vuelve una brújula poderosa, porque no habla de culpas ni de excusas, sino de responsabilidad, de disciplina y de la capacidad de observar con claridad aquello que realmente está bajo tu control. Y ahora la pregunta no es cómoda, pero es necesaria. ¿Estás viviendo de forma consciente o simplemente estás sobreviviendo en piloto automático mientras tu vida se desgasta poco a poco? Existe una historia que ilustra esta verdad con una claridad que golpea directo al alma. La historia de un hombre llamado Andrés, un trabajador incansable, alguien que desde fuera parecía fuerte, productivo y comprometido, pero que por dentro estaba pagando un precio que ni siquiera él mismo entendía, hasta que un día, al encontrarse con un anciano sabio, recibió una pregunta que cambió su percepción para siempre, porque no se trataba de cuánto trabajaba, sino de cómo vivía, y al observar sus rutinas descubrió lo que muchos prefieren ignorar: noches sin descanso, alimentación descuidada, dependencia de estímulos artificiales, estrés constante y un abandono total del cuidado personal. Y fue entonces cuando comprendió que no era el trabajo lo que lo estaba envejeciendo, sino la forma en que había decidido vivirlo, porque el verdadero desgaste no siempre hace ruido. A veces se instala en silencio, crece lentamente y cuando finalmente se vuelve visible ya ha avanzado demasiado. A partir de ese momento todo cambió, no de forma radical ni inmediata, sino a través de pequeñas decisiones conscientes que con el tiempo transformaron su energía, su apariencia y su estado mental, porque entendió una verdad que hoy necesitas escuchar con total claridad. No es lo que haces de vez en cuando lo que define tu vida, es lo que haces todos los días sin pensar. Y ahí es donde comienza esta travesía, porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una lista de hábitos, es un espejo incómodo que refleja aquello que podrías estar ignorando y que, si decides enfrentarlo con valentía, puede convertirse en el punto de inflexión que transforme completamente tu vida. Dormir mal no es un símbolo de disciplina ni de ambición. Es una forma lenta de autodestrucción disfrazada de productividad, porque mientras tú sacrificas horas de descanso creyendo que estás avanzando, tu cuerpo está perdiendo su capacidad de repararse, de regenerarse y de mantenerse fuerte. Y aunque el mundo aplauda la cultura del insomnio, la biología no negocia, porque cada noche que le robas al descanso es una factura que tarde o temprano tendrás que pagar. El estrés constante tampoco es una medalla de honor, es una carga silenciosa que altera tu equilibrio interno, que desgasta tu sistema nervioso y que te mantiene en un estado permanente de alerta que no fue diseñado para sostenerse en el tiempo. Fumar, abusar del azúcar, depender de la cafeína o ignorar la hidratación no son simples elecciones, son decisiones acumulativas que moldean tu destino físico y mental, porque todo lo que haces hoy se convierte en la versión de ti que verás mañana. Es abandono, porque tu cuerpo fue diseñado para moverse, para activarse, para adaptarse, y cuando decides no hacerlo, estás acelerando un deterioro que no siempre es inmediato, pero que es inevitable. Del mismo modo que las dietas extremas, lejos de ser soluciones, son atajos peligrosos que castigan al cuerpo y rompen su equilibrio natural, mientras que algo tan simple como sonreír, conectar con la alegría y cultivar una mente ligera puede convertirse en una herramienta poderosa para rejuvenecer desde adentro hacia afuera, porque la forma en que interpretas la vida también define la forma en que tu cuerpo la experimenta. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente personal, porque no se trata de información, se trata de decisión, no se trata de saber, se trata de actuar, porque puedes escuchar este mensaje, sentir que tiene sentido y aún así no cambiar absolutamente nada.
O puedes hacer lo que la mayoría evita, asumir el control total de tu vida, identificar con honestidad qué hábitos te están debilitando y comenzar a reemplazarlos con disciplina, con intención y con compromiso real, entendiendo que no necesitas hacerlo perfecto, pero sí necesitas hacerlo constante. Así que si has llegado hasta aquí no es casualidad, es una señal de que dentro de ti ya existe una inquietud, una voz que sabe que puedes vivir mejor, que puedes sentirte más fuerte, más claro, más presente, y ahora tienes dos opciones: ignorarla y seguir como siempre, o escucharla y comenzar hoy mismo a construir una versión de ti que no se desgaste en silencio, sino que evolucione con propósito. Y si decides lo segundo, entonces este es el momento exacto para dar el primer paso. Escribe en los comentarios "Decido cambiar hoy" como un compromiso contigo mismo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque este no es solo un video, es el inicio de una transformación profunda. Y quédate hasta el final de este contenido, porque lo que viene puede ser el punto de quiebre que estabas esperando para recuperar tu energía, tu claridad y el control total de tu vida. Y si decides permanecer hasta el final de este recorrido, no será simplemente por curiosidad, sino porque en algún punto profundo de tu interior, algo ya empezó a despertar. Una incomodidad que no busca atormentarte, sino empujarte a un nivel más alto de conciencia, porque la verdad es que el cambio real no comienza cuando todo está bien, sino cuando finalmente te cansas de justificar aquello que sabes que te está debilitando. Y en ese instante exacto donde dejas de mentirte, es donde empieza tu verdadera transformación. Una transformación que no es visible de inmediato, pero que se construye con cada decisión silenciosa que tomas cuando nadie te está mirando, porque ahí es donde se define quién eres realmente. Y ahora es importante que entiendas esto con absoluta claridad, porque aquí es donde la mayoría falla. No es la falta de información lo que mantiene a las personas estancadas, es la falta de ejecución disciplinada, porque puedes escuchar 100 veces que necesitas dormir mejor, reducir el estrés, moverte más, alimentarte con conciencia y cuidar tu mente, pero si no conviertes ese conocimiento en acción concreta, entonces seguirás atrapado en el mismo ciclo, repitiendo patrones que te desgastan, mientras esperas resultados diferentes. Y eso, aunque suene duro, no es evolución, es autosabotaje disfrazado de intención. La filosofía estoica lo ha dejado claro desde hace siglos: no controlas lo que ocurre fuera de ti, pero sí controlas cómo respondes a ello, y esa respuesta diaria es la que está moldeando tu destino en este mismo momento, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las circunstancias sean perfectas, sino ahora, en cada pequeña elección que haces sin darte cuenta, porque la vida no cambia en los grandes eventos, cambia en los hábitos invisibles que sostienes todos los días. Piensa por un momento en esto: cada vez que decides quedarte despierto más de lo necesario, cada vez que eliges el camino fácil en lugar del correcto, cada vez que postergas el cuidado de tu cuerpo o ignoras las señales que te envía, estás enviando un mensaje claro, no solo a tu mente sino a tu identidad. Un mensaje que dice: esto es lo que merezco, y aunque no lo notes de inmediato, ese mensaje se acumula, se fortalece y termina definiendo tu realidad. Porque no te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que repites. Pero aquí viene la parte poderosa, la parte que muchos no ven venir, porque así como los malos hábitos tienen el poder de deteriorarte lentamente, los buenos hábitos tienen el poder de reconstruirte desde adentro, con una fuerza que es imparable cuando se sostiene en el tiempo. Y no necesitas hacerlo todo perfecto, ni cambiar toda tu vida en un solo día. Eso sería otra forma de sabotaje. Lo que necesitas es empezar con intención, con claridad y con un compromiso inquebrantable contigo mismo, entendiendo que cada pequeña mejora es una inversión directa en la persona que estás construyendo. Empieza por observarte sin juicio, pero con honestidad brutal. Identifica ese hábito que sabes que te está drenando energía, ese que has estado justificando durante demasiado tiempo, y decide enfrentarlo, no desde la culpa sino desde la responsabilidad, porque culparte no te transforma, pero hacerte cargo sí. Y a partir de ahí comienza a construir una rutina que te fortalezca, una rutina que no dependa de la motivación, sino de la disciplina, porque la motivación es inestable, pero la disciplina es lo que sostiene el cambio real.
Aprende a descansar sin sentir culpa, a moverte aunque no tengas ganas, a elegir lo que te nutre en lugar de lo que te anestesia, a decir no cuando sea necesario y a proteger tu paz como si fuera el recurso más valioso que tienes, porque lo es, y en ese proceso empezarás a notar algo que no se puede explicar pero sí se puede sentir, una claridad mental más aguda, una energía más estable, una sensación de control que no depende de lo externo sino de tu capacidad de gobernarte. Y en ese punto ya no necesitarás recordatorios constantes, porque habrás cruzado una línea invisible, la línea que separa a quienes viven reaccionando de quienes viven creando su propia vida con intención. Y ahí es donde el estoicismo deja de ser una idea y se convierte en una práctica real, una forma de vivir, donde entiendes que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres en cada momento, sino en tener el dominio suficiente para hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando no apetece. Así que ahora la decisión es completamente tuya. Puedes seguir consumiendo contenido, buscando respuestas externas, esperando ese momento perfecto que nunca llega, o puedes hacer algo diferente, algo incómodo pero profundamente transformador. Puedes empezar hoy con lo que tienes desde donde estás y construir una versión de ti que no se desgaste en silencio, sino que se fortalezca con cada elección consciente. Si realmente estás listo para dar ese paso, entonces no lo dejes en una simple intención, conviértelo en acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, hoy empiezo de verdad, como un compromiso firme contigo mismo. Suscríbete, activa las notificaciones y forma parte de este proceso donde no solo consumes contenido, sino que te transformas con él, porque lo que viene a continuación no es solo información. Es una oportunidad real de romper con todo aquello que te ha estado frenando y comenzar a vivir con una claridad, una disciplina y una fuerza interior que la mayoría nunca desarrolla. Y si decides quedarte hasta el final, te darás cuenta de que no estabas buscando motivación, estabas buscando una razón para cambiar, y esa razón ya la tienes. Y cuando finalmente comprendes que no necesitas una crisis para despertar, sino una decisión firme para avanzar, algo dentro de ti empieza a reorganizarse con una precisión casi silenciosa pero profundamente poderosa, como si cada pensamiento comenzara a alinearse con una versión más consciente de ti mismo que siempre estuvo ahí esperando a que dejaras de distraerte con lo superficial, porque la verdad es que el ruido externo no es el problema, el verdadero obstáculo ha sido siempre tu incapacidad para sostener el enfoque en lo que realmente importa. Y en el momento en que decides recuperar ese enfoque, todo empieza a transformarse, no porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de reaccionar como antes y comienzas a actuar con intención. Es en ese punto donde entiendes que la disciplina no es castigo, sino liberación, que no se trata de restringirte, sino de dirigir tu energía hacia aquello que construye, en lugar de aquello que te fragmenta. Y entonces lo que antes parecía sacrificio comienza a sentirse como coherencia, porque ya no estás actuando desde la impulsividad, sino desde una identidad que se fortalece con cada elección consciente, una identidad que no busca gratificación inmediata, sino resultados sostenibles. Y esa diferencia, aunque invisible al principio, es la que marca el destino de quienes evolucionan frente a quienes permanecen atrapados en ciclos repetitivos. Empiezas a notar cómo tu relación con el tiempo cambia. Ya no lo percibes como algo que se te escapa, sino como un recurso que administras con intención. Cada hora adquiere un valor distinto porque entiendes que no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Y en esa claridad descubres que muchas de las cosas que antes ocupaban tu atención simplemente no merecían estar ahí. Eran distracciones disfrazadas de urgencias, compromisos vacíos que consumían tu energía sin aportarte crecimiento real, y al soltarlos no pierdes nada, recuperas enfoque, recuperas poder personal. Tu cuerpo también comienza a responder, pero no como una reacción inmediata, sino como una adaptación progresiva a tu nueva forma de vivir, porque cuando decides dormir mejor, moverte con constancia, alimentarte con conciencia y gestionar tu mente con disciplina, no solo mejoras tu apariencia, mejoras tu funcionamiento interno, tu claridad mental se afina, tu energía se estabiliza y tu capacidad de tomar, aunque no siempre sea visible para los demás, es absolutamente determinante en la calidad de tu vida.
Y en medio de ese proceso hay algo que debes tener muy claro, porque es aquí donde muchos retroceden. No todos entenderán tu cambio, no todos celebrarán tu evolución. Algunos incluso intentarán llevarte de vuelta a la versión anterior de ti porque les resultaba más cómoda, más predecible, menos desafiante. Pero este camino no es para encajar, es para crecer. Y crecer implica incomodar estructuras, romper patrones y alejarte de dinámicas que ya no están alineadas con la persona que estás construyendo. Y eso requiere una fortaleza que no se improvisa, se entrena. Por eso cada vez que sientas la tentación de volver atrás, de justificar lo que sabes que te debilita, de elegir lo fácil sobre lo correcto, recuerda esto con absoluta firmeza. No estás luchando contra el mundo, estás construyendo dominio sobre ti mismo. Y esa es la batalla más importante que existe, porque todo lo demás depende de ella: tu salud, tu claridad, tus relaciones, tu propósito. Todo se sostiene sobre tu capacidad de gobernar tus acciones, incluso cuando tus emociones no cooperan. A medida que avanzas, te darás cuenta de que ya no necesitas validación constante, porque tu progreso se convierte en evidencia suficiente. Ya no dependes de la aprobación externa para saber que estás en el camino correcto, porque lo sientes en tu cuerpo, lo percibes en tu mente, lo confirmas en tu rutina diaria, y esa seguridad no es arrogancia, es alineación, es el resultado de vivir de acuerdo a principios que no cambian con el entorno ni con las circunstancias. Y entonces llega un momento clave, un punto de inflexión donde dejas de preguntarte si vale la pena y empiezas a preguntarte por qué no empezaste antes, porque lo que antes parecía difícil ahora es natural, lo que antes evitabas ahora lo buscas, y lo que antes te dominaba ahora lo gestionas con una calma que no es casualidad, sino consecuencia de todo lo que has venido construyendo en silencio, porque así es como funciona el cambio real. No hace ruido al principio, pero cuando se consolida se vuelve imposible de ignorar. Así que si estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente identificado, no lo ignores, no lo postergues, no lo conviertas en otra idea que se queda en el aire, porque tienes frente a ti una oportunidad concreta de cambiar la dirección de tu vida, no desde la emoción del momento, sino desde una decisión sostenida en el tiempo, una decisión que se traduce en hábitos, en acciones, en coherencia diaria. Y esa decisión empieza ahora, no mañana, no cuando todo esté perfecto. Escribe en los comentarios "no vuelvo atrás" si estás listo para dejar de negociar con lo que te debilita y comenzar a construir con lo que te fortalece. Suscríbete y activa las notificaciones, porque este espacio no es para entretenimiento vacío, es para quienes están dispuestos a elevar su estándar y sostenerlo. Y quédate hasta el final, porque lo que viene puede marcar la diferencia entre seguir viviendo en automático o empezar a vivir con propósito, con claridad y con un nivel de control interno que transforma absolutamente todo lo que tocas, porque al final del día no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto aplicas, y ahora ya sabes lo suficiente para empezar a hacerlo diferente. Y cuando esa determinación deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una postura firme ante la vida, comienzas a experimentar un tipo de transformación que no depende de circunstancias externas ni de resultados inmediatos, sino de una reconfiguración interna mucho más profunda, una donde tu identidad deja de construirse sobre impulsos momentáneos y empieza a sostenerse sobre principios sólidos que no fluctúan con el entorno, porque en ese nivel ya no reaccionas, eliges, ya no improvisas, ejecutas, ya no dudas constantemente, decides con claridad y avanzas sin necesidad de aprobación, entendiendo que el verdadero progreso no siempre se siente espectacular, pero siempre deja huella. Es ahí donde se consolida algo que pocos logran desarrollar y que marca una diferencia radical en la calidad de vida: la coherencia sostenida, esa capacidad de alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces, incluso cuando nadie está observando, incluso cuando no hay recompensa inmediata, incluso cuando el esfuerzo parece no tener reconocimiento, porque has comprendido que el valor real no está en el aplauso externo, sino en la consistencia interna, en saber que estás actuando de acuerdo a lo que sabes que es correcto. Y esa sensación, aunque silenciosa, es una de las formas más puras de poder personal.
En este punto empiezas a ver con mayor claridad los patrones que antes te dominaban sin que te dieras cuenta. Identificas con precisión quirúrgica esos momentos en los que solías ceder, esas excusas que repetías, esos hábitos que justificabas, y lo haces sin odio, sin culpa, pero con una responsabilidad absoluta que no deja espacio para el autoengaño, porque ahora entiendes que cada decisión tiene un impacto acumulativo y que no existe tal cosa como una elección neutra. Todo suma o todo resta, todo construye o todo debilita, y vivir con esa conciencia transforma por completo la forma en que te relacionas con tu tiempo, con tu energía y contigo mismo. Tu enfoque se vuelve más selectivo, más intencional, más estratégico. Dejas de dispersarte en múltiples direcciones y comienzas a concentrarte en lo que realmente genera impacto, eliminando lo innecesario con una firmeza que antes no tenías, no porque te hayas vuelto rígido, sino porque has aprendido a priorizar con inteligencia, a decir no sin culpa, a proteger tu atención como si fuera el recurso más valioso que posees, porque lo es. Y al hacerlo recuperas una cantidad de energía que antes se perdía en distracciones que no aportaban absolutamente nada a tu crecimiento. Y mientras todo esto ocurre, algo aún más importante se fortalece en tu interior, tu capacidad de sostener el proceso sin necesidad de estímulos constantes, porque has dejado de depender de la motivación para actuar. Has entendido que la motivación es volátil, cambiante, impredecible, pero la disciplina es estable, confiable, entrenable, y cuando logras operar desde ahí, desde esa base sólida, tu progreso deja de ser intermitente y se vuelve continuo, constante. Y no confundas este camino con facilidad, porque no lo es. Habrá momentos de fatiga, de duda, de incomodidad, momentos en los que tu mente intentará negociar contigo, recordándote lo fácil que era antes ceder, lo cómodo que resultaba evitar el esfuerzo, pero es precisamente en esos momentos donde se define todo, porque cada vez que eliges mantenerte firme, estás reforzando la identidad que estás construyendo. Estás enviando una señal clara de que ya no eres la misma persona que se conformaba con menos, y esa repetición consciente es la que termina consolidando un cambio real. Con el tiempo, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no necesita empezar de nuevo constantemente, porque ya no abandonas lo que construyes, ya no rompes tus propios acuerdos, ya no te saboteas en silencio, y esa estabilidad no solo mejora tu rendimiento, mejora tu vida en todos los niveles. Porque cuando confías en ti mismo, tu forma de actuar cambia, tu forma de relacionarte cambia, tu forma de enfrentar los desafíos cambia. Y esa transformación, aunque no siempre sea visible de inmediato, es profundamente perceptible en la manera en que te mueves por el mundo. Y entonces llegas a una comprensión que lo redefine todo. No se trata de alcanzar una versión perfecta de ti mismo, eso no existe. Se trata de convertirte en alguien que no deja de evolucionar, que no se estanca, que no se conforma. Alguien que entiende que el crecimiento no es un destino, sino un proceso continuo que exige presencia, intención y compromiso diario. Y cuando adoptas esa perspectiva, dejas de buscar resultados rápidos y comienzas a construir resultados duraderos. Así que si has llegado hasta este punto y sigues aquí, no es casualidad, es una señal de que estás listo para sostener un nivel más alto de exigencia contigo mismo, un nivel donde ya no te permites volver a patrones que sabes que te limitan, donde decides avanzar incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no es fácil, incluso cuando nadie más lo está haciendo contigo, porque has entendido que este camino no es colectivo, es profundamente personal. Ahora no lo dejes en palabras, no lo conviertas en otra idea que se diluye con el tiempo, conviértelo en una decisión concreta, en una acción inmediata, en un compromiso que se refleje en lo que haces después de este momento. Escribe en los comentarios, me mantengo firme, si realmente estás dispuesto a sostener este proceso sin retroceder. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estás construyendo requiere consistencia, dirección y recordatorios constantes. Y quédate hasta el final, porque lo que sigue no es solo contenido, es una estructura que puede ayudarte a consolidar todo lo que has empezado a despertar aquí, porque al final no se trata de escuchar más, se trata de convertirte en alguien que actúa diferente, y ese cambio empieza exactamente donde estás ahora.